Muy buenas tardes, amados hermanos. Nos encontramos de nuevo en medio del confinamiento en el cual estamos viviendo, que ya llevamos un buen rato, pero que estamos seguros que pronto saldremos de esto. El Señor ha sido fiel, Dios ha sido bueno con la iglesia y eso pues lo hemos podido ver. Pero en medio de todo eso creo que nosotros necesitamos seguir una vida de aprendizaje. En medio de todas las circunstancias que usted y yo estamos viviendo, necesitamos seguramente profundizar más en nuestra vida cristiana, y es por eso que he estado trabajando en la serie de los 10 mandamientos de la vida del creyente. Hoy nos toca el cuarto mandamiento, que es sé ejemplo. Qué difícil es que nosotros seamos ejemplos, ejemplo en nuestra casa, ejemplo en medio de nuestra familia, ejemplo en nuestro vecindario, ejemplo en nuestro trabajo y en cualquier lugar en el cual debemos de desarrollarnos. Así que yo quisiera compartir con esto con ustedes el día de hoy, y lo que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en un contexto bastante interesante y seguramente en muchos sentidos muy parecido en el cual nosotros estamos viviendo hoy. Así que le voy a invitar a que vaya conmigo a la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, del verso 12 al verso 16, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, así que usted puede seguir la lectura. Dice: no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbítero. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto de ti mismo como para los que te escuchan. Extraordinario este texto que, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos traslada a la generación en la cual nosotros estamos viviendo en esta etapa de confinamiento y de crisis que ya llevamos algunos meses a nivel mundial. No es algo privativo solamente de Honduras. Sin embargo, en medio de todo esto, cuando las cosas seguramente terminen y acaben y regresemos de vuelta a tratar de seguir nuestra normalidad, no debemos de tratar de seguir la normalidad desde la perspectiva espiritual o eclesiástica, sino que aquí aparece este mandamiento fundamental que usted y yo necesitamos seguir, y es ser ejemplo, donde el apóstol Pablo le incita a su discípulo Timoteo a que su juventud no sea el impedimento para que no sea una persona ejemplar, como seguramente muchos de aquella comunidad querían hacerlo ver. ¿Cuál es el dilema de este pasaje? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué está siendo cuestionado en este momento que nosotros miramos el texto? El propio Timoteo está siendo cuestionado como pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Por su juventud. Si bien es cierto, este texto no es solamente para los jóvenes, aunque lo incluye, también es un texto que es llamado, es un mandamiento, es una exhortación para todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Al propio Timoteo está siendo cuestionado, a Timoteo, su juventud, su autoridad para poder dirigir la iglesia en Éfeso, una comunidad que estaba siendo asolada por la idolatría, por la herejía, por la inmoralidad. Es interesante que el contexto en el cual vivía la iglesia de Éfeso era un contexto de idolatría, por supuesto. Adoraban a la diosa Diana de los Efesios, por un lado. Estaban llenos de muchas herejías que se habían metido en la iglesia cristiana, y la iglesia de Éfeso, por supuesto, estaba inmiscuida en todo esto, y por supuesto la inmoralidad sexual y la inmoralidad en todo sentido, ya que el culto de Diana de los Efesios tenía mucho que ver con eso, con inmoralidad. Es interesante y es normal que cuando en una comunidad existe el pecado, también abunda la crítica, que era lo que estaba pasando con Timoteo. La iglesia de Éfeso estaba criticando a Timoteo. A pesar de que ellos no eran el mejor ejemplo o el mejor modelo a seguir, le estaban criticando. Porque es natural que cuando nosotros somos personas que vivimos una vida pecaminosa, tenemos siempre la tendencia a estar señalando, a estar viendo qué pasó, qué hizo, qué dejó de hacer, cuál es su vida, ¿verdad? Así que cuando abunda el pecado, también abunda la crítica, el señalamiento, el afán de sentirse mejores de los demás, o de repente lo que muchas veces sucede, que nos gusta vivir bajo el concepto: para ser como aquel o como aquella, mejor no soy nada, ¿verdad? Entonces nos inmiscuimos también en este asunto. Ahora bien, Pablo reafirma la autoridad de su discípulo Timoteo y le transmite ánimo y dirección para poder llevar a cabo su tarea.
En pocas palabras, que a pesar que la gente señale, critique, nosotros no podemos detenernos por eso, necesitamos seguir adelante. Yo creo que tanto usted como yo, en muchos momentos de nuestra vida, en el transcurso y en el devenir de la vida, hemos sido señalados, hemos sido criticados, algunas veces con razón, algunas otras veces sin razón seguramente. Sin embargo, nos está diciendo ahora el apóstol Pablo a través de Timoteo en esta carta, inspirado por el Espíritu Santo, que necesitamos seguramente sacudirnos el polvo, levantarnos y aprender a ser ejemplo. Una de las cosas que usted y yo tenemos que hacer, tenemos que decidir al regresar del confinamiento en el cual hemos estado sometidos, es ahora necesitamos ser cristianos ejemplares, iglesias ejemplares, mujeres ejemplares, hombres ejemplares. ¿De qué depende la autoridad de Timoteo? Es la pregunta que muchas veces seguramente nos hacemos, porque estaba siendo criticada su autoridad en la iglesia de Éfeso, donde en aquel momento él estaba como pastor. De su capacidad intelectual, de su experiencia, de su presencia física, de sus dotes como líder, porque es seguramente lo que se discute en esta generación, que alguien que tiene o que aspira a tener un liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, tiene que tener mucha capacidad intelectual, tiene que tener mucha experiencia, tiene que tener presencia física, tiene que tener el don del habla y quién sabe cuántas cosas más. Como muchas veces nos lo venden en esta generación, que para estar al frente de un grupo, ya sea religioso o de cualquier otra índole, debemos de ser, entre comillas, líderes y casi ungidos y prácticamente hombres y mujeres fuera de esta tierra. Sin embargo, la Biblia no lo transmite así. La Biblia necesitaba en aquel momento de aquellos para que se hicieran cargo de la obra del Señor, hombres y mujeres ejemplares. Hombres y mujeres que estuvieran dispuestos a caminar esa otra milla. Hombres y mujeres que simple y sencillamente decidieron a morir a sí mismos. No como nosotros hoy, que muchas veces lo que hacemos con nuestras frustraciones es postear en redes sociales y hacemos cualquier tipo de cosas para que el mundo se entere. No es el mundo quien tiene que darse cuenta. Es Dios de que nosotros tenemos una vida diferente, de que estamos caminando en la fe. Porque no estamos en esta tierra para poder agradar a ningún ser humano. Estamos aquí y hemos venido para poder agradar al Señor. Pablo, por lo tanto, nos muestra al menos 3 elementos que quisiera compartir con usted en esta tarde, que hacen de Timoteo el pastor y el tipo de cristiano que la iglesia de hoy necesita para poder ser ejemplo, que es lo que nos ocupa en este momento. Pareciera ser que el centro de este texto, del verso 12 al 16 del capítulo 4, el centro de toda la estructura que aparece ahí es que debemos aprender a ser ejemplo. ¿Pero ejemplo en qué? Lo que el apóstol Pablo dice entonces a Timoteo. Número 1, ejemplo de una vida piadosa, que hoy lo hemos abandonado. Hoy pareciera ser que la iglesia todo se mueve en función de dinero, en función de cuestiones materiales, en función de cuántos miembros tiene. Pareciera ser que ese es el devenir de la vida el día de hoy. Pablo le pide entonces a Timoteo, sé ejemplo. ¿Ejemplo para quién? Para los creyentes. ¿En qué? En lo que dices y cómo lo dices, en la palabra. Es importante que nosotros hoy aprendamos a hablar y aprendamos a hablar conforme al modelo que la Santa Escritura nos ha establecido. Ejemplo en lo que haces. El apóstol Pablo le requiere acerca de su conducta, la conducta que hoy necesitamos tener para ser hombres y mujeres ejemplares dentro del pueblo de Dios y la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo. En tus relaciones, ejemplo en tus relaciones. ¿Cómo son nuestras relaciones con las otras personas? ¿Cómo es su relación con las personas del sexo opuesto? ¿Cómo es su relación desde la perspectiva también amorosa? Aún ese tipo de cosas necesitamos entregárselas al Señor para que sea Él realmente quien tome el control y el dominio de esa parte de nuestra vida, porque recordemos que necesitamos ser ejemplo. Es cierto que seguramente en el pasado hemos tropezado, hemos caído. Es cierto que seguramente todavía seguimos arrastrando las cicatrices de todas esas heridas, pero hoy Dios nos está requiriendo que nosotros aprendamos a ser ejemplo. Ejemplo en constancia, ejemplo en convicciones, eso se llama fe. Ejemplo en la lucha contra el pecado, eso se llama pureza. Así que el primer elemento que el apóstol Pablo le dice a Timoteo para poder reafirmar su autoridad en aquella iglesia que había sido tan problemática es que necesita ser ejemplo de una vida piadosa, o sea, una vida que agrada a Dios, una vida que esté circunscrita en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. Pero el segundo elemento importante que el apóstol Pablo le parece le está requiriendo también a Timoteo es que necesita ser ejemplo de una vida dedicada a la palabra del Señor. Cosas que a nosotros hoy seguramente nos cuesta mucho.
¿verdad? Y con el avance de la tecnología pareciera ser que cada vez más nos estamos alejando de lo que la Santa Palabra y la Santa Escritura dice. Ejemplo de una vida dedicada a la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo en algún momento le dice también a Timoteo que desde joven y de su niñez prácticamente de la mano de su madre y su abuela, Timoteo ha aprendido a conocer del Señor por su palabra. La autoridad de su enseñanza y su exhortación a la iglesia proviene de la palabra. Por lo tanto, Timoteo no era un improvisado. Timoteo conocía y sabía la palabra del Señor porque lo había aprendido en el seno de su hogar. Yo le pregunto a usted, en este tiempo que seguramente también hay bastantes espacios libres en nuestra agenda, ¿de qué habla? ¿Del prójimo? ¿Del vecino? ¿Del hermano? ¿De la hermana? ¿De esto? ¿De lo otro? O nos estamos dedicando como seguramente lo hicieron las parientes de Timoteo, su madre y su abuela, que desde niño ellas le formaron con la Santa Escritura, y es por eso que hoy Timoteo tiene las credenciales para estar frente a lo que el Señor le había llamado en el ministerio de la iglesia de Éfeso. Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿es ejemplo en el seno de su hogar de hombres y mujeres que se sientan para poder hablar y discernir lo que dice la palabra del Señor? ¿O solamente está utilizando la boca para comer al prójimo? ¿O solamente está utilizando su boca para desayunar, para almorzar y para cenar prójimo? Si eso es así, es tiempo de arrepentirse y cambiar la dirección de la vida que usted seguramente ha seguido. Así que tercer elemento que el apóstol Pablo le dice, es ejemplo de una vida dedicada a la palabra del Señor, y ese argumento y esa credencial era suficiente para que Timoteo estuviese frente a la iglesia de Éfeso. Y número 3, necesitaba ser ejemplo en una vida que es respuesta al llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado que el Señor ha hecho para su vida? Porque Dios tiene un llamado absolutamente para todos aquellos que abrazan la fe del Evangelio. Para usted, para mí, absolutamente para todos que un día toman la decisión de seguir a Jesucristo. Un llamado para todos aquellos que en algún momento se arrepienten de sus pecados, levantan su mano y dicen quiero recibir a Jesucristo. Desde ese primer momento el Señor tiene un llamado, tiene un propósito, tiene un ministerio para usted. Así que el apóstol Pablo pareciera ser que está sacando de Timoteo el elemento que necesita ser un ejemplo también en el llamado, que le puede demostrar a aquella iglesia conflictiva de Éfeso que él tenía un llamado, y es por eso que Dios le había puesto en ese lugar. Timoteo no ha sido elegido por Pablo, no ha sido elegido por los demás hermanos de la iglesia de Éfeso, sino por el Espíritu Santo, porque le dice que le impusieron las manos por el presbítero, y ahí fue dado el don a través del Espíritu Santo, o sea que es de parte de Dios. Si los demás lo reconocen o no lo reconocen, es problema de ellos. Sin embargo, Timoteo estaba equipado con el llamado, con el propósito por el cual el Señor le había enviado. Y eso también él tenía que ser ejemplo. Y yo nuevamente le quisiera conferir a usted esa pregunta. ¿Usted es ejemplo en eso? ¿Ha entendido qué es lo que Dios quiere para su vida? ¿Se ha dado cuenta para qué el Señor lo ha traído, por ejemplo, a esta iglesia, y qué cosas necesita hacer de ahora en adelante? Necesitamos ser ejemplo. Ejemplo en puntualidad, ejemplo en ejecución de planes, ejemplo en estar en las reuniones a tiempo, ejemplo en cada una de las cosas que el Señor nos ha dado, el privilegio en el cual no podemos conducir. Casi concluyendo, el consejo de Pablo es: cuida de ti y de la doctrina, cuida tu testimonio, cuida tu enseñanza. Lo uno y lo otro va de la mano. Enseña lo que estés dispuesto a vivir. Hablábamos la semana pasada. Eso se llama coherencia. Enseña lo que estés dispuesto a vivir. ¿Cómo va a recordarle seguramente en su segunda epístola, cuando en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15, nuevamente el apóstol Pablo parecía ser que le está reafirmando a Timoteo cuál es la idea con él, con su vida, con su ministerio, y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Nuevamente Dios nos está exhortando a que nosotros necesitamos ser ejemplos de las demás personas. El ejemplo, hermano, no se vive a través de una red social. El ejemplo no se vive a través del internet, no se vive a través del WhatsApp, de los estados, de Facebook, de lo que subimos de Instagram y los pensamientos muchas veces cristianos que ponemos. No se vive así, sino que cuando nosotros somos diligentes,
cuando nos presentamos delante del Señor aprobados como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, aunque seguramente sí tenemos un pasado que nos avergüenza. El que esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Santa Escritura. Pero que maneja la palabra de verdad. ¿Cómo está su conocimiento de la palabra del Señor? ¿Le parece que es tiempo, que hoy es la pertinencia de como familia, en su círculo, con sus hijos o con quienes tienen alrededor, sentarse y discutir y hablar un poco la palabra de Dios? Eso sería lo importante, creo yo, una buena decisión. De paso, también quisiera anunciarles que esta próxima semana vamos a tener ya a través de Zoom, le voy a subir por el WhatsApp de la iglesia el link para que nos podamos meter, y vamos a tener la primera clase de discipulado, y esa primera clase de discipulado va a tratar sobre el trigo y la cizaña. Porque creo que en este proceso que estamos pasando, Dios quiere enseñarnos. Y no puede pasar este tiempo sin que nosotros no aprendamos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo le llama, le invita a que se comporte de una manera diferente a lo que se comporta el mundo a Timoteo. Y no solo Timoteo, que se ocupe de su propia salvación, sino es la luz para la iglesia en Éfeso. Hoy nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios nos ha llamado para que seamos eso, que seamos luz en medio de esta generación tan complicada y tan difícil que nos ha tocado vivir. En conclusión, amado hermano y hermana, estamos trabajando como Timoteo para poder llevar una vida piadosa, basada en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe y la pureza. ¿O estamos trabajando simple y sencillamente para seguir replicando los mismos modelos espiritualmente fracasados que hemos tenido, aunque humanamente se vean como exitosos? ¿Estamos siendo de ejemplo para los demás hermanos? ¿Es la palabra de Dios realmente nuestro alimento? ¿O nos estamos alimentando de los errores de los demás? ¿O nos estamos alimentando del prójimo? Así que es la palabra del Señor realmente nuestro alimento, que nutre nuestro pensamiento y la visión del mundo. Hablábamos la vez pasada que necesitamos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pero eso no va a suceder si nosotros nos nutrimos con el mundo. Solamente sucede cuando nos nutrimos a través de la palabra. ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios para nuestras vidas? ¿O solamente está criticando y está sentado como los espectadores que van a un estadio de fútbol y no son protagonistas, simple y sencillamente ven de un lado a otro la pelota? Solo así seremos no solo fieles hijos y siervos del Señor, sino de bendición, de edificación para su pueblo en el cual estamos viviendo. El resultado del fracaso que hemos tenido como comunidades de fe es que somos un país altamente corrupto. Y podemos decirlo con toda certeza, hemos fracasado porque no hemos confrontado las cosas que de verdad deben de pesar. ¿Somos ejemplo? Yo creo que no. Así que estamos en la obligación de seguir ahora con este cuarto mandamiento. Sé ejemplo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Yo le voy a invitar que ahí donde está y quiere su rostro y me acompañe en la palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos su santo nombre. Agradecemos por su misericordia, agradecemos también por su bondad, agradecemos por este tiempo, pero por sobre todas las cosas agradecemos por su palabra. Hoy la invitación para la iglesia, comunidad cristiana de santidad y para todo el pueblo de Cristo es que aprendamos a ser ejemplo. Ejemplo a los que nos rodean, ejemplo en palabra, ejemplo en ministerio, ejemplo en propósito, ejemplo en lo que nosotros decimos, de lo que sale de nuestra boca, ejemplo en nuestros hechos, nuestra conducta, siendo coherentes, enseñando cosas que realmente seamos capaces de vivir. Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias por esta iglesia. Oro por cada uno de sus miembros, Padre bendito, desde el más pequeño hasta el más adulto. Yo le pido que su bendición y su protección está al lado de cada uno de nosotros, sabiendo que estamos viviendo tiempos realmente peligrosos. Sabiendo, Señor, que en este momento vivimos con una amenaza latente que está atentando incluso contra nuestra vida misma, Padre bendito. Pero sea lo que suceda, Dios, que esté siempre enmarcado en su voluntad y que nosotros aprendamos a ser disciplinados y a vivir en medio de este caos que prácticamente estamos viviendo. Señor, en el nombre de Jesús, yo le ruego que nos pueda conducir, yo le ruego que nos pueda sanar, que nos pueda restaurar, que pueda sanar no solamente nuestra vida física, sino también nuestra vida espiritual.
Oro en este momento también, oh Dios, por esos médicos, por cada uno de los empleados de salud, por las enfermeras, por los enfermeros, por los camilleros, por todas esas personas que están trabajando de manera frontal, oh Dios, para que esta epidemia pueda irse erradicando, pero también para poder salvar la vida de las personas. En este momento yo oro por cada uno de ellos, Padre, para que en el nombre de Jesús ese manto de protección esté sobre ellos y por sus familias. Oro por las autoridades de este país, oh Dios, para que se arrepientan en el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús, Padre Celestial, todos aquellos que han cometido actos de corrupción en contra de todo este país y cada uno de sus habitantes, Padre bendito, puedan ser requeridos por su justicia, Señor. Porque este país ya mucho ha sufrido con la maldad de que nosotros mismos, Señor, hemos sido objeto, pero también hemos ejemplificado, Señor. Oro por su perdón, Padre bendito, para la iglesia, porque muchas veces lo que hemos enseñado es mentiras y liviandad. Hoy queremos enseñar la verdad, Padre bendito, porque queremos ser ejemplo. Así que en el nombre de Jesús nos ponemos en sus preciosas manos, rogando nuevamente por la bendición a esta iglesia. Oramos también, Padre Celestial, porque usted sabe que hemos tenido algunas dificultades con respecto al propietario del local, Padre bendito, que se ha mostrado un poco intransigente con respecto a las cuotas, Señor, sabiendo que estamos en este tiempo de confinamiento. Dios, que en el nombre de Jesús usted pueda tocar el corazón de este hombre, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la suya, Padre bendito. Y que pase lo que pase, nosotros tenemos que estar seguros que su presencia irá con cada uno de nosotros y nos dará descanso. Gracias, Dios. Bendecimos su santo nombre y en Cristo Jesús nos ponemos en sus gloriosas y bondadosas manos. Amén y amén. Ya casi finalizando este tiempo, mis amados hermanos, quisiera yo, pues, igual como lo hacemos cada sábado, levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al Señor, que es de la manera en la cual pues hemos subsistido y sigo subsistiendo, agradeciéndole a usted también como miembro de esta iglesia su fidelidad, porque esta iglesia se ha mantenido por la fidelidad de Dios, pero también esa fidelidad se ha transmitido a ustedes, y agradecemos al Señor porque hemos sido testigos de que esta es una iglesia dadivosa, hemos sido testigos que esta iglesia, a pesar de las situaciones que estamos siempre pasando, se mantiene firme, y eso es bueno, y estoy más que seguro que al Señor también eso le agrada. Leo en la Nueva Traducción Viviente, que fue la traducción que utilicé el día de hoy, lo que dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, a partir del verso 5, me parece a mí. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron. Pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Me encantó como dice aquí el texto, por eso decidí leerlo a través de esta versión. Elevamos una oración al Señor. Yo le ruego que cierre sus ojos, le decimos: Señor, gracias. Permítanos en este momento no dar de mala gana, sino con un corazón agradecido, porque ha sido bueno, ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque ha sido fiel a esta iglesia, y también esta iglesia ha demostrado, Dios, fidelidad, Señor, a su nombre. Gracias. Bendiga siempre la comunidad cristiana de santidad, bendiga a nuestros hermanos, nuestra hermana Amelia, nuestro hermano Edwin también, que son los encargados, Padre bendito, darle dirección financiera a esta congregación. Y gracias, Dios, porque ellos han sido fieles, y los miembros de esta iglesia también han sido fieles. Por lo tanto, los bendecimos en el nombre del Señor, porque usted dice que usted ama al dador alegre, Padre bendito, y en esta iglesia hay muchos hombres y mujeres que con alegría siempre dan, Padre celestial, para poder sostener esta obra que es suya. Gracias. Así que en Cristo Jesús lo ponemos en sus manos. Amén y amén. Ya finalizando este tiempo, mis amados hermanos, siempre agradeciéndoles al Señor porque ha sido bueno y misericordioso con cada uno, enviando un fuerte abrazo para cada uno de los miembros de la comunidad. Se abrió la fase 1, no sé con qué fin, ¿verdad? Porque todavía los casos van incluso en aumento, pero estamos seguros que nosotros dependemos del Señor.
Esperemos y oremos para que de repente en los próximos 2 meses ya podamos nosotros encontrarnos. Que sea el Señor quien tome control de todo esto, porque ya nos hemos dado cuenta que cuando los seres humanos, que no hemos sido ejemplo, que tenemos un corazón perverso, manejamos las cosas, todo sale mal. Así que oremos que en estos 2 meses, de aquí hacia adelante, sea el Señor quien tome control de esta nación y de esta pandemia, y que pronto podamos estar juntos. La bendición sacerdotal me gustó también, como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente. Yo le voy a pedir que pueda realmente abrazar y creer con fe que el Señor le quiere bendecir a usted y a mí. Dice la palabra: entonces el Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel, que hoy es su iglesia, con la siguiente bendición especial: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Y cada vez que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, bendigan al pueblo de Israel, a su iglesia, en mi nombre yo los bendeciré. Así que, mis estimados hermanos, en el nombre de Jesús, hago extensiva esta bendición para usted y para su familia. Un fuerte abrazo y espero en Dios poderlos ver pronto. Que el Señor le bendiga. Gracias.